Hola, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un material muy específico, un balotario de preguntas y respuestas sobre SAP Cloud ALM. El objetivo es revisar rápidamente cada pregunta, su respuesta correcta y la explicación, para consolidar el conocimiento clave. Exacto. SAP Cloud ALM es una plataforma integral, ¿no? Para la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en la nube de SAP. Este recorrido, pregunta por pregunta, nos va a ayudar a fijar los conceptos fundamentales sobre sus capacidades, tanto de implementación como de operación. Vamos a desglosar la información punto por punto, basándonos estrictamente en el material. Perfecto. Empecemos entonces. Pregunta número 1. En inglés, where do you assign or change a deployment plan in a project? En traducción, ¿dónde se asigna o cambia un plan de despliegue en un proyecto? La respuesta correcta es Within the Deployment Landscape tab. Y la explicación, bueno, es que el plan de despliegue se maneja justamente ahí, en Deployment Landscape. Es donde configuras los grupos de sistemas y los aplican al proyecto, para coordinar los Go Lives, básicamente. Clarísimo. Pregunta número 2. Inglés. Which attributes classify documents in SAP Cloud ALM? Select correct answers. Traducción. ¿Qué atributos clasifican los documentos en SAP Cloud ALM? Seleccione dos respuestas correctas. Las respuestas correctas son Risk Level y Priority. La explicación es que Risk Level y Priority permiten clasificar los documentos según qué tan críticos son y la urgencia, ¿no? Esto facilita el foco, la gobernanza en los reportes. Exacto. Ayuda a priorizar. About ALM for implementation. Note: two correct answers. ¿Cuál es el propósito de la página Analytics Overview en el área de SAP Cloud ALM para implementación? Nota, dos respuestas correctas. Ok, las respuestas correctas aquí son High-Level Tracking and Monitoring of Different Objects y Focused on what you must act on without historical data. La explicación es que esta vista, la Overview, te da un seguimiento más ejecutivo, ¿viste? De los objetos clave y además destaca en qué tenés que actuar ya mismo. Es para tomar decisiones rápidas, sin meterse en el historial detallado. Entendido. Visión rápida y acción. Pregunta número 4. Inglés. How can I use best practice processes in SAP Cloud ALM? Traducción. ¿Cómo puedo usar procesos de mejores prácticas en SAP Cloud ALM? Respuesta correcta. Select a solution scenario that contains the best practices. Y la explicación, bueno, es bastante directa. Cargas un solution scenario y eso ya te incorpora los procesos estándar, listos para que los adaptes y empieces a trazar el proyecto sobre ellos. Ajá, es como un punto de partida acelerado. Pregunta número 5. What are the key capabilities of SAP Cloud ALM? Note: three correct answers. Traducción. ¿Cuáles son las capacidades clave de SAP Cloud ALM? Nota, tres respuestas correctas. Las respuestas correctas son tres. Support implementation of all SAP solutions, detect and resolve problems during operations, and perform collaborative process analysis and mining. Y bueno, la explicación es que Cloud ALM cubre, como decíamos al principio, implementación, operación y análisis colaborativo de procesos. O sea, busca entregar valor de punta a punta en el ciclo de vida. Muy completo. Pregunta número 6. In English, in SAP Cloud ALM, which attributes can be used to categorize features? Note, three correct answers. En traducción, en SAP Cloud ALM, ¿qué atributos se pueden usar para categorizar las features? Nota, tres respuestas correctas. Las correctas son Release, Tags y Workstream. La explicación indica que Release, las etiquetas Tags y el Workstream ayudan a organizar las features, ya sea por ventana de entrega, por tema o por flujo de trabajo específico. Es para mantener el orden, básicamente. Sí, para clasificar y ordenar todo. Pregunta número 7. En English. How can SAP Cloud ALM support you in making Data Clean Core compliant? Note: two correct answers. En traducción, ¿cómo puede SAP Cloud ALM apoyar para que los datos cumplan con el Clean Core? Nota: dos respuestas correctas. ¿Qué? Los correctas. By integrating the SAP Readiness Check
y by monitoring the status of business objects with integration monitoring. La explicación es que, por un lado, el Readiness Check te ayuda a identificar las brechas, ¿no? Y por otro, el Integration Monitoring verifica cómo fluyen los datos y el estado de los objetos de negocio. Ambas cosas ayudan a cuidar la integridad y el cumplimiento del Clean Core. Entendido. Análisis previo y monitoreo continuo. Pregunta número 8. What aspects are considered when creating a project? Note, 3 correct answers. ¿Qué aspectos se consideran al crear un proyecto? Nota, 3 respuestas correctas. Las correctas son Time Boxes, Scopes y Teams General Information. Y la explicación es que al crear un proyecto defines la información general, claro, quiénes son los equipos, y también los Time Boxes, que son como los plazos, fases, sprints y los scopes, el alcance. Todo esto para organizar bien las responsabilidades y los tiempos. La estructura base del proyecto, digamos. Pregunta número 9. Inglés. In Solution Process Traceability Analytics, which entities can group the result list? Select 2 correct answers. Traducción. En Solution Process Traceability Analytics, ¿qué entidades pueden agrupar la lista de resultados? Seleccione 2 respuestas correctas. Las respuestas correctas son Solution Process Status y Scope. La explicación es que agrupar los resultados por el estado del proceso o por el scope te da vistas útiles. Por ejemplo, para ver la madurez de los procesos o qué parte del alcance está más avanzada. Ayuda a priorizar. Claro, para ver dónde enfocar. Pregunta número 10. Inglés. How does SAP Cloud ALM increase operational efficiency? Traducción. ¿Cómo aumenta SAP Cloud ALM la eficiencia operativa? Respuesta correcta. By automating corrective actions and regular operational tasks. La explicación es que la automatización reduce el esfuerzo manual, acelera la respuesta a problemas y estandariza las operaciones. O sea, menos trabajo repetitivo y más consistencia. Sí, la automatización es clave ahí. Pregunta número 11. Inglés. Which solutions support data transition during business transformation? Note, 2 correct answers. Traducción. ¿Qué soluciones soportan la transición de datos durante la transformación del negocio? Nota, 2 respuestas correctas. Ok, las respuestas son SAP S4 HANA Migration Cockpit y SAP Signavio, Tricentis y SAP Cloud ALM. La explicación es que el Migration Cockpit es la herramienta específica para migrar los datos a S4 HANA, y el conjunto de Signavio, Tricentis y Cloud ALM apoyan todo el proceso alrededor, los procesos de negocio, las pruebas y la gobernanza de esa transición. Una combinación de herramientas, entonces. Exacto. Pregunta número 12, en inglés. Is it possible to delete a project in SAP Cloud ALM? Traducción. ¿Es posible eliminar un proyecto en SAP Cloud ALM? Respuesta correcta. No. Y la explicación es simple. No se pueden eliminar proyectos. Se preservan por temas de trazabilidad y auditoría. Queda el historial. Importante saberlo. No hay botón de borrar ahí. Pregunta número 13. En inglés, which statuses can be used to manage tasks? Select 3 correct answers. Traducción, ¿qué estados se pueden usar para gestionar tareas? Seleccione 3 respuestas correctas. Las respuestas son Open, In Progress, Blocked. La explicación es que estos estados básicos, abierta, en progreso, bloqueada, te muestran si una tarea está disponible para hacerse, si alguien ya la está trabajando o si hay algún impedimento. Ayudan a gestionar el flujo de trabajo. Los estados típicos de gestión de tareas. Sí. Pregunta número 14. In which status must a release be assigned to a feature? Traducción, ¿en qué estado debe asignarse un release a una feature? Respuesta correcta. No release must be assigned. Y la explicación es que es obligatorio asignar un release a una feature. Depende de la planificación del proyecto, si necesitas agrupar features por release o no. Ah, ok. Es opcional entonces. Forman parte de SAP Cloud ALM para implementación. Seleccione 3 respuestas correctas. Las respuestas son Soft Tasks, User Story, Requirement. La explicación es que estas 3 entidades están conectadas. Los requisitos, requirements, definen la necesidad, las historias de usuario, user stories, las descomponen en algo entregable, y las subtareas, subtasks, detallan el trabajo para realizarlas. Conectan necesidad, diseño y ejecución.
La jerarquía del trabajo, digamos. Exacto. Pregunta número 16. Inglés. Are project tasks manually created and executed by a project member? Traducción. ¿Las tareas del proyecto son creadas y ejecutadas manualmente por un miembro del proyecto? Respuesta correcta. Yes. La explicación es que sí. Las tareas del proyecto pueden ser creadas y marcadas como ejecutadas manualmente por los miembros del equipo. No todo es automático o generado por el sistema. Ok, hay flexibilidad manual. Pregunta número 17, en inglés. Where do you define the export source tenant for S/4HANA Cloud Private Edition Transports from a Future? Traducción. ¿Dónde se define el tenant de exportación origen para los transportes de S4HANA Cloud Private Edition desde una feature? La respuesta es System Groups. Y la explicación es que en los System Groups es donde configuras qué tenants son los de origen o exportación para cuando necesitas crear órdenes de transporte desde una feature. Ahí se define la ruta del transporte. Correcto. Pregunta número 18. En inglés. What are the 4 dimensions of business transformation? Traducción. ¿Cuáles son las 4 dimensiones de la transformación del negocio? Respuesta correcta. People, Processes, Applications, Data. La explicación es que estas 4 dimensiones, personas, procesos, aplicaciones, datos, cubren los aspectos clave a considerar en una transformación. La adopción por parte de la gente, cómo cambian los procesos, y a qué se usa, y los datos que la soportan. Un marco integral para la transformación. Pregunta número 19. Difference between change control and change enablement to correct. Diferencia entre control de cambios y habilitación de cambios, 2 correctas. Las 2 respuestas correctas son Change control implies being more strict y change enablement implies being more flexible. La explicación diferencia bien los enfoques. Control de cambios es más riguroso con procesos y aprobaciones estrictas para mitigar riesgos. Habilitación de cambios, Change Enablement, busca facilitar la adopción siendo más ágil y centrado en el impacto positivo del cambio. Uno más rígido, otro más ágil. Exacto. Pregunta número 20. Inglés. For what can requirements be collected? Traducción. ¿Para qué se pueden recolectar requisitos? Respuesta correcta. Predefined SAP Solution Processes and Custom Processes. La explicación es que puedes capturar requisitos tanto para los procesos estándar de SAP que vienen predefinidos como para procesos que tú desarrolles a medida. Cubre ambos mundos, best practices y necesidades específicas. Flexible en ese sentido. Pregunta número 21. En inglés, how can SAP Cloud ALM help make business processes clean core compliant? Select 2 correct answers. En traducción, ¿cómo puede SAP Cloud ALM ayudar a que los procesos de negocio cumplan con el Clean Core? Seleccione 2 respuestas correctas. Las respuestas aquí son by managing documentation y by managing the SAP Activate Quality Gates. Bueno, ya habíamos tocado algo de esto. Aquí se enfoca en los procesos. La gestión de la documentación asegura la trazabilidad de cómo se definen y cambian los procesos. Y gestionar los Quality Gates de Activate ayuda a validar que se cumplen ciertos criterios en cada fase, manteniendo el núcleo limpio. Documentación y puntos de control, entonces. ¿Correcto? Pregunta número 22. En inglés, what are scopes in SAP Cloud ALM? En traducción, ¿qué son los scopes en SAP Cloud ALM? Respuesta correcta. Containers to Bundle Solution Processes. La explicación es que un scope es básicamente un contenedor. Sirve para agrupar procesos de solución relacionados. Ayuda a gestionar el alcance del proyecto y a priorizar qué grupos de procesos se abordan primero. Agrupadores de procesos, básicamente. Pregunta número 23. Which home screen tiles are used for reporting? Select 2 correct answers. Traducción. ¿Qué mosaicos de la pantalla de inicio se utilizan para la generación de informes? Seleccione 2 respuestas correctas. Las respuestas son Analytics y Overview. Y la explicación es que ambos tiles te llevan a información relevante. Overview, como dijimos, da una visión más ejecutiva y de acción inmediata. Analytics te lleva a reportes de análisis más detallados y configurables. 2 niveles de reporting desde el inicio. Ajá. Pregunta número 24. What is correct in terms of release? Note, 2 correct answers. ¿Qué es correcto en términos de release? Nota, 2 respuestas correctas. Las correctas son Common Time Box across projects to drive a deployment schedule to production
Y the same release can be used across multiple projects. La explicación es que un release funciona como una ventana de tiempo común que puede usarse incluso en varios proyectos para coordinar cuando se despliegan cambios a producción. Y sí, el mismo release puede ser utilizado por más de un proyecto si necesitan sincronizar sus entregas. ¿Coordina despliegues entre proyectos entonces? Pregunta número 25. Which service is the identity provider in SAP Cloud ALM? Traducción. ¿Qué servicio es el proveedor de identidad en SAP Cloud ALM? Y el Single Sign-On por defecto para SAP Cloud ALM. El estándar de SAP para identidad en la nube. Correcto. Pregunta número 26. Which capabilities does SAP Cloud ALM for implementation provide? Note, 3 correct answers. ¿Qué capacidades proporciona SAP Cloud ALM para implementación? Nota, 3 respuestas correctas. Las respuestas son Test Planning, Project Management, Analytics. La explicación es que, enfocado en la implementación, Cloud ALM te permite planificar las pruebas, gestionar el proyecto en sí, tareas, recursos, etc., y ofrece analítica para controlar el progreso y la calidad de esa implementación. Capacidades centrales para llevar adelante un proyecto. Pregunta número 27. What must be done to make test cases visible for test execution? ¿Qué se debe hacer para que los casos de prueba sean visibles para la ejecución de pruebas? La respuesta correcta es The test cases must be in a status prepared. Y la explicación es lógica. Solo los casos de prueba que ya están marcados como preparados, prepared, pueden ser seleccionados para ejecución. Esto asegura que los pasos, los datos de prueba, etc., estén claros y revisados antes de empezar a probar. Tienen que estar listos y aprobados, digamos. Algo así, sí. Pregunta número 28. What is your relationship between the test case and the defect? ¿Cuál es la relación entre el caso de prueba y el defecto? Respuesta correcta. NAM. La explicación es que la relación es de muchos a muchos. NAM. Un mismo caso de prueba puede encontrar varios defectos y un defecto puede ser detectado por más de un caso de prueba. Es flexible. Una relación compleja, como en la vida real. Tal cual. Pregunta número 29. Inglés. Which chart types are available in the Task Trend Analysis? Traducción. ¿Qué tipos de gráficos están disponibles en el análisis de tendencias de tareas? La respuesta es Line Chart and Area Chart. La explicación es que tanto el gráfico de línea como el de área son útiles para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Son buenos para ver el ritmo de finalización de tareas, cuántas quedan pendientes, etc. Visualizaciones de tendencias temporales. Exacto. Pregunta número 30. Inglés. Which activity needs to be performed in the prepare phase? Traducción. ¿Qué actividad debe realizarse en la fase de preparación? Respuesta correcta. Set up a project. Y la explicación es que una actividad fundamental de la fase de preparación, según SAP Activate seguramente, es configurar el proyecto en Cloud ALM, definir los objetivos, el equipo, los timeboxes. Eso sienta las bases para empezar la ejecución de forma ordenada. El puntapié inicial del proyecto en la herramienta. Correcto. Pregunta número 31. Inglés. Which solutions support data transition during business transformation? Note, 3 correct. Traducción. ¿Qué soluciones soportan la transición de datos durante la transformación del negocio? Nota, 3 correctas. Ok, aquí pide 3. Las respuestas son SAP S/4HANA Migration Cockpit, SAP Master Data Governance y SAP Enable Now. Interesante. Además del Migration Cockpit que ya vimos, menciona MDG, Master Data Governance, para asegurar la calidad de los datos maestros, que es crucial, y SAP Enable Now, que ayuda a la gente a adoptar los cambios, incluyendo los relacionados con nuevos datos o procesos. Cubre migración, calidad de datos y adopción del usuario. Sí, un enfoque más amplio. Pregunta 32. Inglés. When a requirement is in realization, which combination should be set? Traducción. Cuando un requisito está en realización, ¿qué combinación se debe establecer? Respuesta correcta. In realization approved. La explicación sugiere que cuando un requisito está siendo construido o configurado en realización, el estado debería ser en realización y además aprobado.
Indica que tiene luz verde para ser implementado y que el trabajo está en curso. Permite seguir el avance. Lógico, aprobado y en proceso. Pregunta número 33. Which entity in SAP Cloud ALM corresponds to the Activate Roadmap entity? ¿Qué entidad en SAP Cloud ALM corresponde a la entidad Activate Roadmap? La respuesta correcta es Roadmap Task. La explicación es que las tareas de Roadmap Tasks, dentro de Cloud ALM, son el reflejo directo de las actividades y entregables definidos en el SAP Activate Roadmap que se haya seleccionado para el proyecto. ¿La conexión directa con Activate? Exacto. Pregunta 34. Inglés. What are the phases of a business transformation process? Traducción. ¿Cuáles son las fases de un proceso de transformación de negocio? Respuesta correcta. Discover, Analyze, Design, Implement, Operate. La explicación es que estas fases, descubrir, analizar, diseñar, implementar, operar, representan un ciclo típico para abordar una transformación de negocio. Aseguran que se evalúe la situación, se diseñe la solución, se ejecute el cambio y luego se opere de forma sostenible. ¿Un ciclo de vida completo de la transformación? Pregunta número 35. Inglés. What status can a document have? Select 3 correct answers. Traducción. ¿Qué estado puede tener un documento? Seleccione 3 respuestas correctas. Las respuestas son in progress, in review, released. Estos estados representan el ciclo de vida de un documento. En progreso, mientras está elaborando. En revisión, cuando pasa por aprobación. Y liberado, released, una vez que está finalizado y publicado. ¿Estados estándar de gestión documental? Sí. Pregunta 36. Inglés. For which SAP solutions does SAP Cloud ALM support deployment management? Note, 2 correct answers. Traducción. ¿Para qué soluciones SAP soporta SAP Cloud ALM la gestión de despliegue? Nota, 2 respuestas correctas. Las respuestas correctas son SAP S/4HANA y SAP S/4HANA Cloud Public Edition. La explicación confirma que Cloud ALM puede gestionar los despliegues tanto para S/4HANA en sus versiones on-premise o private cloud, como para la versión public cloud. Cubre las principales variantes de S/4HANA. Pregunta número 37. What insights does a Test Execution Analysis app provide? Traducción. ¿Qué información proporciona la aplicación Test Execution Analysis? La respuesta es All Answer Options. Esto usualmente significa que las opciones listadas en la pregunta original eran todas correctas. La explicación general sería que esta app da una visión completa del estado de la ejecución de pruebas. Cuántas pruebas se ejecutaron y con qué resultado, por estado. Gráficos de avance como burn up o burn down y cuánto trabajo queda pendiente. Una visión 360 del testing. Algo así. Pregunta 38. What is used to enable problem routing in SAP Cloud ALM for operations? Note, 2 correct. ¿Qué se utiliza para habilitar el enrutamiento de problemas en SAP Cloud ALM para operaciones? Nota, 2 correctas. Las respuestas correctas son Intelligent Event Processing y Embedded Alert Management. La explicación es que estas 2 capacidades trabajan juntas. El procesamiento inteligente de eventos analiza lo que ocurre y la gestión de alertas embebida permite definir reglas para que las incidencias o alertas se dirijan automáticamente al equipo correcto para su resolución. Inteligencia para dirigir las alertas. Pregunta número 39. After onboarding users in AS, where can you add users and assign roles? Note, 2 correct. Traducción. Después de onboardar usuarios en AS, ¿dónde se pueden agregar usuarios y asignar roles? Nota, 2 correctas. Las respuestas son User Management App y Projects and Setup App. La explicación indica que tienes 2 lugares principales. La app de gestión de usuarios es para la gestión general de usuarios en la plataforma Cloud ALM y la app de configuración, Projects and Setup, permite asignar usuarios y roles específicamente a nivel de proyecto. Gestión global y gestión por proyecto. Correcto. Pregunta. How is the creation of a main project in SAP Cloud ALM? ¿Cómo es la creación de un proyecto principal en SAP Cloud ALM? Respuesta correcta. Not supported with SAP Cloud ALM. La explicación es clara. El concepto de proyecto principal
Main Project como tal no existe o no está soportado en SAP Cloud ALM. La gestión se organiza directamente por proyectos individuales que pueden agruparse o relacionarse de otras maneras, pero no bajo una entidad principal. No hay un proyecto padre obligatorio. Pregunta número 41. Which analytics app shows summarized progress by phases or sprints? ¿Qué aplicación de Analytics muestra el progreso resumido por fases o sprints? La respuesta es, Project Progress Reporting. y la explicación es que esta aplicación específica de analítica está diseñada para dar esas vistas resumidas, mostrando cuánto se ha completado y qué falta, agrupado por las fases o sprints que hayas definido en tus timeboxes. Ideal para seguir el avance general. Sí. Pregunta 42. In SAP Calm, which scheme is assigned to a project by default after setup? En SAP Calm, ¿qué equipo se asigna a un proyecto por defecto después de la configuración? Respuesta correcta. PMO Team. La explicación es que, por defecto, al crear un proyecto, el equipo de PMO, Project Management Office, se asigna automáticamente. Esto refuerza la idea de que la gobernanza del proyecto, cronograma, recursos, alineación, es importante desde el inicio. La PMO entra por defecto. Pregunta número 43. What can be defined on the Time Boxes tab in SAP Cloud ALM? ¿Qué se puede definir en la pestaña Time Boxes en SAP Cloud ALM? La respuesta es Phases, Sprints, Milestones. Y la explicación es que la sección de Time Boxes es donde estructuras el tiempo del proyecto. Puedes definir phases, largos periodos, sprints, ciclos más cortos, usualmente de desarrollo ágil, e hitos, milestones, puntos clave de control o entrega. Para organizar el cronograma. Exacto. Pregunta 44. Does SAP Cloud ALM support test automation? Traducción. ¿Soporta SAP Cloud ALM la automatización de pruebas? Respuesta correcta. Yes. La explicación confirma que sí, SAP Cloud ALM soporta la automatización de pruebas. Se integra con herramientas de automatización, como Tricentis, mencionado antes, para acelerar las pruebas de regresión y mejorar la calidad general. Sí soporta automatización entonces. Pregunta número 45. Which statements describe a deployment plan? Select two correct answers. Traducción. ¿Qué afirmaciones describen un plan de despliegue? Seleccione dos respuestas correctas. Las respuestas correctas son is applicable for multiple projects y is a collection of system groups and release timelines. La explicación refuerza lo que vimos antes. Un plan de despliegue consolida la información de los grupos de sistemas, el landscape, y los cronogramas de release. Y un mismo plan puede ser reutilizado por varios proyectos si comparten ese landscape y esas ventanas de despliegue. Reutilizable y centraliza la info del despliegue. ¿Correcto? Pregunta 46. Key features of the SAP Readiness Check for SAP S/4HANA Conversion Project. Note to correct. Características clave del SAP Readiness Check para el proyecto de conversión a SAP S/4HANA. Nota, dos correctas. Las respuestas son Simplification Items y Custom Code Analysis. La explicación destaca dos análisis cruciales que hace el Readiness Check en un proyecto de conversión a S/4HANA. Identifica los Simplification Items, cambios funcionales que impactan, y analiza el código personalizado, Custom Code, para ver qué necesita adaptación. Puntos clave para preparar una conversión. Pregunta número 47. Which entity do you use in SAP Cloud ALM to break down requirements? Traducción, ¿qué entidad se usa en SAP Cloud ALM para desglosar requisitos? La respuesta correcta es User Story. La explicación es que la historia de usuario, User Story, es la entidad utilizada para descomponer los requisitos, que pueden ser más grandes o abstractos, en unidades de trabajo más pequeñas, manejables y que entreguen valor de negocio concreto. La User Story como unidad de desglose. Exacto. Pregunta 48. Inglés. Which roles allow the deployment of features in SAP Cloud ALM? Note, to correct. Traducción. ¿Qué roles permitan el despliegue de features en SAP Cloud ALM? Nota, dos correctas. Las respuestas correctas son
Deployment Manager y Change Manager. La explicación indica que estos dos roles son los que tienen los permisos necesarios dentro de Cloud ALM para coordinar y ejecutar el despliegue de las features a los diferentes entornos, incluyendo producción. Los responsables del pase a producción. Pregunta número 49. Inglés. What are the objectives of deployment management? Note, 3 correct. Traducción. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de despliegue? Nota, 3 correctas. Los 3 objetivos mencionados son Ensured reliability with orchestrated go live, increased transparency via built-in traceability, y accelerated delivery with heterogeneous transport mechanisms. O sea, busca minimizar riesgos en el go live orquestándolo bien, mejorar la visibilidad de qué se despliega y cuándo gracias a la trazabilidad y acelerar los ciclos de entrega soportando distintos mecanismos de transporte. Fiabilidad, transparencia y velocidad. Esos son los pilares. Pregunta 50. Which strategies can be used for resubmission after approval rejection? Note, 2 correct. ¿Qué estrategias se pueden usar para reenviar después de un rechazo de aprobación? Nota, 2 correctas. Las respuestas son: create a new requirement manually y copy the rejected requirement to create a new requirement. La explicación es que si te rechazan un requisito, tienes dos opciones principales para volver a enviarlo: crear uno nuevo desde cero manualmente o copiar el requisito rechazado para crear una nueva versión. Ambas permiten ajustar el contenido y volver a iniciar el proceso de aprobación manteniendo un historial claro. Crear nuevo o copiar y modificar. Pregunta número 51. A project-specific deliverable is not part of SAP Activate Roadmap. How can you manage related tasks? Un entregable específico del proyecto no forma parte de SAP Activate Roadmap. ¿Cómo se pueden gestionar las tareas relacionadas? La respuesta es by creating a custom deliverable. La explicación es que si tienes un entregable que no viene del roadmap estándar de Activate, puedes crear un entregable personalizado, custom deliverable, en Cloud ALM. Este entregable personalizado te sirve como contenedor para agrupar todas las tareas, responsables y fechas relacionadas específicamente con él. Flexibilidad para entregables propios. Sí, para lo que no es estándar. Pregunta 52. Which feature status in SAP Cloud ALM supports deployment to production? ¿Qué estado de feature en SAP Cloud ALM soporta el despliegue a producción? Respuesta correcta. Ready for production. La explicación es que el estado listo para producción, ready for production, es la señal de que una feature ha pasado todas las validaciones previas, pruebas, aprobaciones, etc., y está técnicamente lista para ser desplegada en el entorno productivo. El último paso antes de desplegar. Pregunta número 53. Which can SAP Cloud ALM for Operations consume on the inbound side? Note, 3 correct. ¿Qué puede consumir SAP Cloud ALM para operaciones en el lado de entrada? Nota, 3 correctas. Las respuestas son metrics, log entries, configuration items, SQL statements. La explicación indica qué tipo de información puede ingerir Cloud ALM para monitorear operaciones, métricas y entradas de log de los sistemas, información sobre los ítems de configuración, cómo están configurados los sistemas e incluso sentencias SQL probablemente para diagnósticos más profundos. Diferentes fuentes de datos para el monitoreo. Ajá. Pregunta 54. Inglés. What must be done before using SAP Cloud ALM for operations? Traducción. ¿Qué se debe hacer antes de usar SAP Cloud ALM para operaciones? Respuesta correcta. Set up the connectivity to the managed cloud services and systems. La explicación es un prerequisito fundamental. Antes de poder monitorear o automatizar algo en operaciones, necesitas establecer la conectividad entre SAP Cloud ALM y los servicios o sistemas que quieres gestionar. Sin conexión, no hay datos ni control. La conexión es lo primero. Pregunta número 55. Which SAP solutions support business transformation in the applications dimension? Note, 2 correct. ¿Qué soluciones SAP soportan la transformación de negocio en la dimensión de aplicaciones? Nota, 2 correctas. Las respuestas son SAP Cloud AM y SAP Linux. Interesante combinación. SAP Cloud AM, como vimos, gobierna el ciclo de vida de las aplicaciones, implementación, operación.
Y SAP Linux es una herramienta de gestión de arquitectura empresarial que ayuda a entender y optimizar el portafolio de aplicaciones y sus dependencias. Ambas actúan sobre la dimensión de aplicaciones. Gestión del ciclo de vida y gestión de la arquitectura. Correcto. Pregunta 56. Inglés. Which task management capabilities are provided by SAP Cloud ALM? Note 3 correct. Traducción. ¿Qué capacidades de gestión de pruebas proporciona SAP Cloud AML? Nota 3 correctas. Las respuestas son Test Plans, Test Preparation and Execution y Tricentis Test Automation for SAP Integrated with SAP Cloud ALM. La explicación resume las capacidades clave de testing que ya mencionamos. Permite crear planes de prueba, gestionar la preparación y ejecución de pruebas, manuales, y se integra con Tricentis para la automatización. Cubre todo el espectro de gestión de calidad. Planificación, ejecución manual y automatización. Pregunta número 57. Which SAP Cloud ALM task is pre-delivered by SAP Activate? ¿Qué tarea de SAP Cloud ALM viene preentregada por SAP Activate? La respuesta es Roadmap Task. La explicación es consistente con lo que dijimos antes. Las tareas de Roadmap Tasks, son las que vienen directamente del contenido de SAP Activate, preentregadas según la metodología seleccionada. Las tareas que vienen del método. Exacto. Pregunta 58. En inglés, does Deployment Management in SAP Cloud ALM support hybrid use cases? Traducción, ¿soporta la gestión de despliegue en SAP Cloud ALM casos de uso híbridos? Respuesta correcta, yes. Deployment to production for different SAP solutions can be synchronized. La explicación confirma que sí soporta escenarios híbridos. Permite sincronizar los despliegues a producción de diferentes soluciones SAP, por ejemplo, una cloud y una on-prem, lo cual es vital para coordinar releases en entornos complejos y mixtos. Sí puede orquestar despliegues híbridos. Pregunta número 59. En inglés, what best describes a deployment plan? Traducción, ¿qué describe mejor un plan de despliegue? To multiple projects. Y la explicación es, nuevamente, una definición concisa. Un documento o configuración que consolida la información del landscape, los sistemas involucrados, y los releases, las ventanas de tiempo, para coordinar los despliegues a producción, pudiendo aplicarse a varios proyectos. La definición clave del plan de despliegue. Sí, para cerrar esa idea. Y la última. Pregunta 60. Which entities are time dimensions in SAP Cloud LM? Note 3 correct. Traducción, ¿qué entidades son dimensiones de tiempo en SAP Cloud LM? Nota 3 correctas. Las respuestas correctas son Wave, Phase, Release. La explicación es que estas tres entidades, ola, fase y release, representan diferentes formas de estructurar y marcar el tiempo dentro de un proyecto en Cloud ALM. Sirven para planificar el trabajo en distintos horizontes temporales y para reportar el progreso según esas etapas o periodos. Diferentes formas de cortar el tiempo del proyecto. Exacto. Y con eso, completamos este repaso intensivo de las 60 preguntas y respuestas del material sobre SAP Cloud ALM. Ha sido un recorrido rápido, pero muy denso en información clave. Ciertamente, recordar estos detalles sobre funcionalidades, procesos, terminología, es fundamental. La pregunta final a considerar es, ¿cómo se aplica todo este conocimiento granular en el día a día de un proyecto o en la operación para maximizar realmente el valor de SAP Cloud ALM y asegurar una transformación exitosa? Esa conexión entre el detalle técnico y el objetivo estratégico, ahí reside el verdadero desafío y la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Una excelente reflexión final. Muchas gracias por este análisis detallado. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy tenemos frente a nosotros un material muy específico. Un balotario, una lista extensa con 60 preguntas y respuestas clave sobre SAP Cloud ALM. Exacto. Y nuestra misión hoy es recorrer cada una de estas preguntas, leerla en inglés, traducirla, ver la respuesta correcta y entender la lógica detrás. Una forma directa de asimilar esta información, ¿verdad? La dinámica será simple. Número de pregunta, la pregunta en inglés, su traducción, la respuesta correcta
y la explicación en español. Así es. Vamos a desempacar esto pregunta por pregunta. Perfecto. Empecemos entonces. Pregunta número 1. En inglés. Which SAP implementation methodologies exist? There are 3 correct answers. Em, ¿Qué metodologías de implementación de SAP existen? Hay 3 correctas. Sí, las correctas son System Conversion to SAP S/4HANA Cloud Private Edition, también Selective Data Transition y Greenfield Implementation. Ok, las 3 vías principales. Exacto. Y la explicación es que, bueno, cada una cubre escenarios diferentes, ¿no? La conversión técnica para el Cloud Private, la transición selectiva para migrar solo lo relevante y Greenfield para empezar de cero. Claro, elegir el enfoque adecuado es clave para optimizar riesgos, tiempos y alinearse con eso del Clean Core. Justamente. Pregunta número 2. Dice, which tool do you use to track the readiness of your requirements based on the status of related features and tasks? ¿Qué herramienta se utiliza para rastrear la preparación de los requisitos basada en el estado de las características y tareas relacionadas? La respuesta aquí es Task and Requirement Distribution. Task and Requirement Distribution. Sí, es una vista, digamos, que muestra el avance de los requisitos según cómo estén sus features y tareas asociadas. Te ayuda a detectar cuellos de botella y, bueno, a priorizar para alcanzar la preparación necesaria. ¿Entendido? Pasemos a la número 3. What are SAP Cloud ALM capabilities that support the S/4HANA Cloud Public Edition post-upgrade process? Note, 3 correct. O sea, ¿cuáles capacidades de SAP Cloud ALM soportan el proceso post-actualización de S/4HANA Cloud Public Edition? También son 3 correctas. Ajá. Las respuestas son usar los casos de prueba automatizados preentregados por SAP con Test Management, crear casos de prueba automatizados extra con Tricentis Test Automation for SAP, también con Test Management, y consumir el contenido del roadmap de SAP Activate con Task Management. O sea, mucho foco en pruebas automatizadas y en la guía del Activate Roadmap. Exacto. Los casos automatizados, tanto los de SAP como los de Tricentis, elevan la cobertura de regresión después del upgrade. Y el contenido del roadmap guía las tareas post-upgrade, coordinando todo para estabilizar rápido la solución. Muy claro. Pregunta número 4. Which capabilities are part of SAP Cloud ALM Process Management? Note, 3 correct. ¿Qué capacidades forman parte de la gestión de procesos de SAP Cloud ALM? Nuevamente, 3 correctas. Process Collaboration Hub, Process Authoring y Manage Scope. Colaboración, autoría y gestión del alcance. Sí, colaborar, modelar y gestionar el alcance permite, bueno, documentar procesos, alinear negocio con TI y controlar qué procesos entran al proyecto. Siempre con trazabilidad de cambios y decisiones. Perfecto. Vamos con las 5. Which are the 2 flavors offered by Tricentis Test Automation based on SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Cuáles son las 2 variantes ofrecidas por Tricentis Test Automation basadas en SAP Cloud ALM? Son 2 correctas. Las 2 variantes son Tricentis Test Automation for SAP Integrated with SAP Cloud ALM y SAP Test Automation by Tricentis. Integrado y la versión SAP, digamos. Eso es. Ambas ofrecen automatización nativa para SAP y, clave, se integran con Cloud ALM para orquestar las ejecuciones, guardar evidencias, gestionar defectos, todo dentro del ciclo de vida. Bien, pregunta 6. Esta es más directa. The number of test cases that can be created within an SAP Cloud ALM project is el número de casos de prueba que se pueden crear dentro de un proyecto de SAP Cloud ALM es unlimited, ilimitado. Ilimitado. Interesante. Sí, no hay un tope predefinido. Puedes crear los que necesites para tu cobertura. Y luego los organizas en planes, ciclos, con etiquetas para gestionarlos bien. Tiene sentido. Pregunta 7. To run a test case with a test plan and test execution, which statuses must the test case and test plan have? Para ejecutar un caso de prueba con un plan de prueba en test execution, ¿qué estados deben tener el caso de prueba y el plan de prueba? La combinación correcta es test case debe estar en prepared y el test plan en in testing, preparado y en prueba. Exacto. Prepared asegura que el caso está listo y en in-testing que el plan está activo. Esa combinación es la que habilita la ejecución controlada y el registro de resultados.
Lógico. Número 8. Where can you find open APIs for SAP Cloud ALM? ¿Dónde se pueden encontrar APIs abiertas para SAP Cloud ALM? La respuesta es SAP Business Accelerator Hub. El hub de siempre. Sí, el Business Accelerator Hub es donde SAP publica las APIs abiertas de Cloud ALM, sirve para integrar y extender sus capacidades con otros sistemas. Muy bien. Pregunta 9. Which topics are in the scope of selective data transfer for SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Qué temas están dentro del alcance de la transferencia selectiva de datos para SAP Cloud ALM? Son 2 correctas. Los temas son Test Suite y Process Management, pruebas y procesos. Ajá. La transferencia selectiva contempla artefactos de pruebas, como casos o scripts, y contenidos de procesos. La idea es asegurar continuidad y coherencia al mover solo lo necesario entre entornos o sistemas Cloud ALM. Entendido. Pregunta 10. Vuelve el concepto de Clean Core. Which does SAP Cloud ALM provide to make operations Clean Core compliant? 3 are correct. ¿Qué proporciona SAP Cloud ALM para que las operaciones cumplan con el Clean Core? Son 3 respuestas correctas. Las 3 son Business Service Management para alinear actividades gestionadas por SAP con las del cliente, Full Stack Monitoring basado en casos de uso de observabilidad y Release Management para empaquetar y seguir cambios y actividades de prueba. O sea, alinear responsabilidades, observar de punta a punta y gestionar los releases. Correcto. Todo eso permite controlar cambios y calidad sin tener que modificar el núcleo, manteniendo así el Clean Core. Clarísimo. Pregunta 11. In SAP Cloud ALM, where can you find an overview of multiple projects? En SAP Cloud ALM, ¿dónde se puede encontrar una visión general de múltiples proyectos? Eso se encuentra en Cross Project Analysis. Análisis interproyectos, digamos. Sí, esa funcionalidad consolida métricas y permite hacer comparativas entre diferentes proyectos. Es útil para supervisar el progreso, los riesgos y las tendencias a nivel de portafolio. Vale. Pregunta 12. Which can customers define and use to label tasks, user stories and requirements? ¿Qué pueden definir y usar los clientes para etiquetar tareas, historias de usuario y requisitos? La respuesta es tags, etiquetas, simple y efectivo. Sí, las etiquetas sirven para clasificar artefactos por módulo, prioridad, fase o cualquier criterio que definas. Mejora mucho la búsqueda, los filtros y los reportes. De acuerdo. Pregunta número 13. What are some use cases of SAP Cloud ALM for operations? Note, 3 correct. ¿Cuáles son algunos casos de uso de SAP Cloud ALM para operaciones? Otra vez, 3 correctas. Aquí las respuestas son Job Monitoring, Business Process Monitoring y Health Monitoring. Monitoreo de jobs, de procesos de negocio y de salud de sistemas. Eso es, aportan visibilidad operativa, ayudan a la detección temprana de problemas y permiten acciones proactivas para mantener la estabilidad. Bien. Pregunta 14. What does an SAP Cloud ALM feature represent? ¿Qué representa una feature de SAP Cloud ALM? Una feature represents a business function, una función de negocio. Ok, una función de negocio. Sí, la feature document una funcionalidad de negocio específica y el cambio asociado a ella. Esto es importante porque habilita la trazabilidad hasta los transportes y los despliegues. ¿Entendido? Pregunta 15. Purposes of the project overview page in implementation. Note, 3 correct. Propósitos de la página de resumen del proyecto en implementación. Son 3 correctos. Los propósitos listados son seguimiento y monitoreo de alto nivel de diferentes objetos, reportería histórica con tendencias y patrones, y enfoque en aquello sobre lo que debes actuar. O sea, visión general, histórica y foco en la acción. Exactamente. La página combina esa vista ejecutiva con análisis histórico y te resalta los puntos críticos para que priorices las tareas importantes y midas el avance real. Muy bien. Número 16. Which SAP support agreements grant the term license for Tricentis test automation for SAP? 3 correct. ¿Qué acuerdos de soporte SAP otorgan la licencia temporal para Tricentis Test Automation for SAP? 3 correctas. Los acuerdos son SAP Enterprise Support Cloud Editions,
SAP Enterprise Support, la versión estándar, digamos, y SAP Product Support for Large Enterprises, PSLE. Esos tres. Sí, estos acuerdos incluyen el derecho de uso de Tricentis, lo que facilita mucho habilitar pruebas automatizadas integradas en los proyectos SP sin un costo de licencia adicional de Tricentis durante el término del acuerdo de soporte. Importante saberlo. Pregunta 17. What does it mean when a company becomes more resilient? To correct. ¿Qué significa que una empresa se vuelva más resiliente? Son dos correctas. Las dos respuestas son ser capaz de responder proactivamente a desafíos en las cadenas de suministro y ser capaz de abordar disrupciones inesperadas como una pandemia o una guerra regional. Anticipación y respuesta ágil, básicamente. Correcto. La resiliencia es esa combinación. Poder anticipar y responder rápido ante cualquier tipo de disrupción, minimizando el impacto en las operaciones y el servicio al cliente. Clarísimo. Pregunta 18. Which tools integrated with SAP Cloud ALM facilitate running an SAP S/4HANA conversion project? 3 correct. ¿Qué herramientas integradas con SAP Cloud ALM facilitan la ejecución de un proyecto de conversión a SAP S/4HANA? Otra vez. 3 correctas. Las herramientas mencionadas son SAP Readiness Check, Tricentis Test Automation for SAP y Digital Discovery Assessment. Readiness Check, Tricentis y el DDA. Sí. El Readiness Check y el DDA ayudan a evaluar la preparación, los riesgos, el esfuerzo. Y Tricentis, como ya vimos, automatiza las validaciones funcionales, lo cual es crítico para reducir tiempos y errores en una conversión. Bien integrado todo. Pregunta 19. Which file formats can you import to create a solution process flow diagram? 2 correct. ¿Qué formatos de archivo se pueden importar para crear un diagrama de flujo de proceso de solución? Son 2 correctos. Los formatos son SVG y BPMN. SVG y el estándar BPMN. Exacto. Ambos permiten importar diagramas que son escalables y, en el caso de BPMN, estandarizados. Facilita documentar y analizar los procesos dentro de Cloud ALM. Perfecto. Pregunta 20. In SAP Cloud ALM, documents are edited with. En SAP Cloud ALM, los documentos se editan con. La respuesta es Rich Text Editor, un editor de texto enriquecido. Ok, un editor integrado. Sí, te permite dar formato, incluir tablas, imágenes, sin tener que depender de herramientas externas para la edición básica de documentación dentro de la plataforma. Muy bien. 21. De nuevo, Clean Core. Which does SAP Cloud ALM provide to make extensions Clean Core compliant? ¿Qué proporciona SAP Cloud ALM para que las extensiones cumplan con el Clean Core? Aquí la respuesta es Change Management integrated with SAP Cloud Transport Management. La gestión de cambios integrada con SAP Cloud Transport Management. La clave es la integración con el transporte en la nube. Precisamente. Esa integración permite controlar los cambios y los transportes asociados a las extensiones, ayudando a mantenerlas desacopladas del núcleo estándar. Entendido. Pregunta 22. How can you adapt SAP Best Practice Process Content? 2 correct. ¿Cómo se puede adaptar el contenido de procesos de mejores prácticas de SAP? Hay 2 formas correctas. Las 2 formas son copiar un flujo de proceso de solución, Solution Process Flow, a un proceso personalizado, Custom Process, y copiar un diagrama directamente desde SAP Signavio a un proceso personalizado, copiarlo estándar a uno propio o traerlo desde Signavio. Eso es. La idea es copiar el contenido estándar a tus propios artefactos de proceso. Así preservas el original y puedes hacer tus ajustes con trazabilidad y de forma mantenible. Tiene lógica. Pregunta 23. Which project attribute defines read-write authorizations for all members of a specific project? ¿Qué atributo de proyecto define las autorizaciones de lectura-escritura para todos los miembros de un proyecto específico? El atributo es Access Level, nivel de acceso. El nivel de acceso. Sí. Este atributo controla los permisos generales de lectura y edición a nivel de todo el proyecto, lo que ayuda a reforzar el gobierno y la seguridad de la información del proyecto. De acuerdo. Pregunta 24. Which functionalities does the Test Execution Analysis app provide?
Note 3 correct. ¿Qué funcionalidades proporciona la aplicación Test Execution Analysis? Son 3 correctas. Las funcionalidades son mostrar el progreso de todas las ejecuciones de prueba en un proyecto, un gráfico burned up de las acciones de prueba ejecutadas y un burn down de las acciones de prueba restantes, y visibilidad sobre el número restante de acciones de prueba. Progreso general, gráficos de avance y pendiente y visibilidad del remanente. Muy completo para el seguimiento. Sí, la app te da esa visión dinámica del progreso. Te muestra la tendencia de lo ejecutado versus lo pendiente y cuánto falta. Ayuda mucho a planificar y controlar la calidad durante la fase de pruebas. Perfecto. Pregunta 25. Key features of the SAP Readiness Check for SAP Cloud ALM. Note, 3 correct. Características clave del SAP Readiness Check para SAP Cloud ALM. 3 correctas. Las características clave aquí son Usage in SAP Solution Manager, Compatibility Scope Analysis y Availability of Relevant Capabilities. Uso en Solution Manager, análisis de compatibilidad y disponibilidad de capacidades relevantes. Exacto. El Readiness Check ofrece esos análisis de compatibilidad y capacidades, y es relevante que pueda, digamos, interactuar o usarse en conjunto con Solution Manager para centralizar los hallazgos y las acciones derivadas. Entendido. Pregunta 26. Which SAP solutions support applications during business transformation? ¿Qué soluciones SAP soportan aplicaciones durante la transformación empresarial? La respuesta combina varias. SAP LeanIX, Tricentis y SAP Cloud ALM, un trío potente. LeanIX, Tricentis y Cloud ALM. Sí. LeanIX para gestionar el portafolio de aplicaciones, Tricentis para automatizar las pruebas y Cloud ALM para gobernar el ciclo de vida. Juntas, buscan acelerar la transformación. Interesante combinación. Pregunta 27. Scenarios for Tricentis Test Automation for SAP Integrated with SAP Cloud ALM. Escenarios para Tricentis Test Automation for SAP integrado con SAP Cloud ALM. El escenario principal es Testing and Validating Business Processes in SAP Solutions. Probar y validar procesos de negocio en soluciones SAP. Foco en los procesos de negocio. Claro, la integración sirve justamente para automatizar las pruebas funcionales y de regresión de los procesos de negocio implementados en SAP, manteniendo la trazabilidad con los requisitos y los defectos encontrados. Muy bien. 28. Where do you define for which export tenants transfer requests can be created for SAP S/4HANA Cloud Private Edition? ¿Dónde se define para qué tenants de exportación se pueden crear solicitudes de transporte para SAP S/4HANA Cloud Private Edition? Esto se define en System Groups, grupos de sistemas. En los grupos de sistemas. Sí, los System Groups determinan a qué tenants de destino se permiten enviar transportes desde un sistema de desarrollo. Ayuda a estandarizar los despliegues por línea o ruta de sistemas. Dev, Test, Broad. Ok. Pregunta 29. The relationship between the feature and transport is. La relación entre la feature y el transporte es. La relación es 1.n. 1 a muchos. Un transporte puede tener varias features. Exacto. Un mismo transporte puede incluir los objetos técnicos de varias features que estén relacionadas funcionalmente. Facilita empaquetar cambios coherentes para desplegarlos juntos. Entendido. Pregunta 30. Volvemos a los talleres Fit to Standard. Which activities are part of the Fit to Standard workshops? 2 correctas. ¿Qué actividades forman parte de los talleres Fit to Standard? Son 2 correctas. Las actividades son Analyze Solution Process Flow Diagrams, BPMNs, y Capturing Requirements, analizar diagramas de flujo de proceso y capturar requisitos. Analizar los BPMN y capturar requisitos. Ya había salido algo similar. Sí, se refuerza la idea. Analizar los procesos estándar representados en BPMN y capturar los requisitos específicos del negocio en ese contexto es clave para alinear el estándar con las necesidades, definir las brechas y priorizar el trabajo. Perfecto, 31.
What do detailed analytical pages provide to the user? ¿Qué proporcionan las páginas analíticas detalladas al usuario? Deeper drill down capability, transparency and traceability. Capacidad de desglose más profundo, transparencia y trazabilidad. Drill down, transparencia y trazabilidad. Sí, estas páginas ofrecen la posibilidad de navegar hacia niveles de detalle inferiores para entender los datos, dan transparencia sobre cómo se calculan las métricas y mantienen la trazabilidad. Ayudan a explicar tendencias y causas raíz, soportando decisiones basadas en datos. Muy útil. Pregunta 32. Role of transformation in building an agile, sustainable and resilient enterprise. Rol de la transformación en la construcción de una empresa ágil, sostenible y resiliente. El rol es, it is essential for adapting to new market trends and challenges. Es esencial para adaptarse a las nuevas tendencias y desafíos del mercado. La transformación como motor de adaptación. Exacto. Transformarse permite a las empresas innovar, responder más rápido al cambio y sostener su crecimiento adoptando prácticas más ágiles y modelos de negocio escalables. De acuerdo. Pregunta 33. In SAP Calm, what do you use to add external sources to documents? En SAP Cloud ALM, Calm, ¿qué se usa para agregar fuentes externas a los documentos? References. Referencias. Referencias. Sí, las referencias permiten vincular documentos de Cloud ALM con fuentes externas, como URLs, archivos en SharePoint, etc. Aportan contexto, evidencia y facilitan la auditabilidad de la documentación. Bien. Pregunta 34. Which statement about usage rights for SAP Cloud AGLM is true? ¿Qué afirmación sobre los derechos de uso de SAP Cloud AGL es verdadera? Creo que esta ya la tocamos indirectamente. Sí, es parecida a una anterior. La afirmación verdadera es The fair usage rights for SAP Cloud AGL are included with SAP Enterprise Support Cloud Editions. Los derechos de uso justo están incluidos con las ediciones Cloud de SAP Enterprise Support. Confirma lo que dijimos antes. Exacto. Con esos contratos de soporte se habilita el uso de Cloud ALM sin un costo de licencia adicional específico, bajo una política de uso justo. Perfecto. 35. Who takes care of the scopes and processes during Fit2 Standard workshops? ¿Quién se encarga de los alcances y procesos durante los talleres Fit2 Standard? La respuesta es Business Process Expert, el experto en procesos de negocio. ¿El experto de procesos? Sí, este rol es clave porque lidera la definición del alcance y de los procesos durante los talleres, conectando las mejores prácticas de SAP con los requisitos específicos del negocio. Lógico. Pregunta 36. After including a solution scenario for your scope, you can. 2 correct. Después de incluir un escenario de solución para el alcance, se puede. 2 correctas. Add extra solution escenarios to the scope. Agregar escenarios de solución adicionales al alcance. Y rename the scope. Renombrar el alcance. Ampliar y renombrar. Sí. Una vez creado un alcance inicial, puedes seguir añadiendo más escenarios de solución para completarlo. Y también puedes cambiarle el nombre para que refleje mejor su contenido o para mayor claridad organizativa. Flexible. Pregunta 37. What can you do after change control management transition from SAP Solution Manager to SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Qué se puede hacer después de la transición de la gestión de control de cambios de SAP Solution Manager a SAP Cloud ALM? 2 correctas. Después de la transición se puede assign transports of software changes in SAP Cloud ALM, asignar transportes de cambios de software en Cloud ALM, y document and deploy software changes in SAP Cloud ALM, documentar y desplegar cambios de software en Cloud ALM. Asignar, documentar y desplegar cambios, todo en Cloud ALM. Eso es, una vez que se migra la gestión de cambios, Cloud ALM se convierte en la herramienta central para todo el proceso. Documentar el cambio, asignarle los transportes correspondientes y orquestar su despliegue, manteniendo la trazabilidad y el control. Ok. Pregunta 38. For an SAP Operations Platform transition, what does SAP recommend? 2 correct. Para una transición de plataforma de operaciones SAP, ¿qué recomienda SAP? 2 correctas. Esto también nos suena. Sí, refuerza lo anterior.
SAP recomienda usar SAP Cloud ALM for Operations para casos de uso de monitoreo de volumen medio y usar SAP Cloud ALM y SAP Focus Run juntos para monitoreo de aplicaciones de alto volumen. Cloud ALM para volumen medio, Cloud ALM plus Focus Run para alto volumen. Se complementa con Focus Run para garantizar el rendimiento y la cobertura necesaria. Entendido. 39. What is the key capability of SAP Signavio? ¿Cuál es la capacidad clave de SAP Signavio? La capacidad clave es Process Management and Mining, gestión y minería de procesos. Gestión y minería de procesos. Sí, Signavio permite modelar, analizar, simular y optimizar procesos de negocio, y también aplicar técnicas de minería de procesos para descubrir cómo se ejecutan realmente, identificar ineficiencias y encontrar oportunidades de mejora. Muy potente. Pregunta 40. The following task types can be used. 2 correct. Se pueden usar los siguientes tipos de tarea. 2 correctas. Los tipos de tarea son Project Task, tarea de proyecto, y Template Task, tarea de plantilla. De proyecto y de plantilla. Correcto. Las tareas de proyecto son las que gestionan el trabajo real dentro de un proyecto específico. Las tareas de plantilla, en cambio, sirven para estandarizar actividades que son repetibles entre diferentes proyectos o fases. Útil para estandarizar. 41. During test preparation, to which can you assign testers? Durante la preparación de pruebas, ¿a qué se pueden asignar testers? Se pueden asignar a test case, al caso de prueba, directamente al caso de prueba. Sí. Asignar los testers responsables directamente a cada caso de prueba asegura que haya una responsabilidad clara sobre quién debe ejecutar qué, y que la ejecución se alinee con los pasos definidos en ese caso. Bien. 42. How does SAP differentiate itself in business transformation? 2 correct. ¿Cómo se diferencia SAP en la transformación empresarial? 2 correctas. SAP se diferencia por una suite completa que cubre todas las fases del proyecto con alta integración y por la colaboración con socios del ecosistema y otros stakeholders. Cobertura completa e integrada y ecosistema. Exacto. La propuesta de valor de SAP es ofrecer una cobertura de punta a punta para la transformación, con soluciones que se integran bien entre sí y además fomentar un trabajo conjunto con su red de partners y otros actores para agilizar las entregas y reducir la necesidad de integración ad hoc. Entendido. 43. Key features of the SAP Readiness Check for SAP Cloud ALM. 2 correct. Características clave del SAP Readiness Check para SAP Cloud ALM. 2 correctas. Otra vez Readiness Check. Sí, parece que se quiere enfatizar. Las 2 características aquí son Source System Readiness, preparación del sistema origen, y Usage in SAP Solution Manager, uso en SAP Solution Manager. Preparación del origen y uso en Solman. Correcto. Evalúa qué tan listo está el sistema origen para una transición o conversión, y reitera que puede ejecutarse o sus resultados gestionarse apoyándose en Solution Manager, centralizando la información. Ok. Pregunta 44. During a Fit to Standard workshop, what can you do with SAP Cloud ALM? 2 correct. Durante un taller Fit to Standard, ¿qué se puede hacer con SAP Cloud ALM? 2 correctas. También recurrente. Así es. Las acciones son Capture Requirements, capturar requisitos, y Analyze Solution Process Flow Diagrams, BPMNs, analizar diagramas de flujo de proceso, capturar requisitos y analizar BPMNs. Sí. Refuerza que Cloud ALM sirve directamente en el taller para documentar los requisitos que surgen y para usar los diagramas BPMN como base para la discusión, facilitando acordar el proceso to be y preparando el backlog y la trazabilidad desde el inicio. Clarísimo. Pregunta 45. Una fecha importante. When does the SAP Solution Manager's mainstream maintenance window end? ¿Cuándo finaliza la ventana de mantenimiento principal de SAP Solution Manager? La fecha es 31 de diciembre de 2027. 31/12/2027, fin de 2027. Hay que tenerla marcada.
definitivamente. Después de esa fecha, cesa el mantenimiento mainstream para Solman 7.2. Es fundamental planificar la transición hacia Cloud ALM o Focus Run antes de esa fecha. De acuerdo. 46. The relationship between the user story and the test case is. La relación entre la historia de usuario y el caso de prueba es. La relación es opcional. Opcional, no es mandatoria, no. Aunque es muy recomendable vincular las historias de usuario con los casos de prueba que las verifican, para asegurar la trazabilidad desde el requisito hasta la validación, la herramienta no lo impone como obligatorio. Depende de las prácticas y el nivel de riesgo que se quiera gestionar. Entendido. 47. What are some use cases of SAP Cloud ALM? Note, 3 correct. ¿Cuáles son algunos casos de uso de SAP Cloud ALM? Nota, 3 correctas. De nuevo, ¿casos de uso? Sí, aquí menciona Job and Automation Monitoring, monitoreo de jobs y automatización, Business Process Monitoring, monitoreo de procesos de negocio, y Integration and Exception Monitoring, monitoreo de integración y excepciones. Jobs, procesos e integraciones. Cubre bastante. Sí, el objetivo es monitorear esos 3 pilares para asegurar la continuidad operativa y los tiempos de respuesta adecuados de las soluciones gestionadas. Bien. 48. In SAP Cloud ALM, which activity needs to be performed in the prepare phase? En SAP Cloud ALM, ¿qué actividad debe realizarse en la fase de preparación? La actividad clave es Set up a project, configurar un proyecto. Empezar por configurar el proyecto. Exacto. Antes de empezar con el diseño, la construcción o las pruebas, lo primero en Cloud ALM es crear y configurar el proyecto. Definir su alcance inicial, asignar el equipo, sienta las bases para todo lo demás. Lógico. Pregunta 49. What activities does SAP recommend when starting a Greenfield SAP implementation project? 2 correct. ¿Qué actividades recomienda SAP al iniciar un proyecto de implementación SAP Greenfield? 2 correctas. Otra vez Greenfield. Sí. Y las recomendaciones son Run a Fit to Standard Workshop Realizar un taller Fit to Standard. y Set up and Run SAP Cloud ALM. Configurar y ejecutar SAP Cloud AM. Taller Fit to Standard y usar Cloud ALM desde el principio. Exactamente. El taller para alinear los procesos con el estándar SAP y Cloud ALM para orquestar todas las actividades del proyecto, tareas, requisitos, pruebas, releases, desde el inicio mismo del proyecto Greenfield. Perfecto. 50. For which SAP solutions does SAP SAP Cloud ALM support creating transport requests directly from a feature? 3 correct. ¿Para qué soluciones SAP admite SAP SAP Cloud ALM la creación de solicitudes de transporte directamente desde una feature? 3 correctas. Las soluciones son SAP S4 HANA Cloud Public Edition, SAP S4 HANA Cloud Private Edition y SAP S4 HANA On-Premise. Public Cloud, Private Cloud y On-Premise. Cubra las variantes de S4 HANA. Correcto. La capacidad de crear transportes directamente desde las features, integrando así la documentación del cambio con el despliegue técnico, está disponible para las 3 principales ediciones de S4 HANA. Muy bien. 51. The following objects can be assigned to requirements. 2 correct. Los siguientes objetos se pueden asignar a los requisitos. 2 correctas. Se pueden asignar feature, característica, y test case, caso de prueba. Features y casos de prueba. Sí. Vincular los requisitos con las features que los implementan y con los casos de prueba que los validan es fundamental para la trazabilidad completa, desde la necesidad de negocio hasta la verificación de su cumplimiento. Trazabilidad de punta a punta. 52. Which tools offer mainstream maintenance beyond 2030? 2 correct. ¿Qué herramientas ofrecen mantenimiento principal más allá de 2030? 2 correctas. Mirando al futuro. Las herramientas con soporte a largo plazo son SAP Focused Run y SAP Cloud ALM. Focused Run y Cloud ALM. Confirma la estrategia post-Solman. Totalmente. Ambas plataformas tienen una hoja de ruta definida y un compromiso de soporte a largo plazo por parte de SAP,
posicionándolas como las sucesoras estratégicas de Solution Manager para la gestión de operaciones y ALM. De acuerdo. 53. Besides Tricentis Test Automation for SAP, which product is integrated with SAP Cloud ALM out of the box? Además de Tricentis Test Automation for SAP, ¿qué producto está integrado con SAP Cloud ALM de forma nativa? El producto es Test Automation Tool for SAP Cloud S/4HANA Cloud. La herramienta de automatización de pruebas para SAP S/4HANA Cloud. La herramienta propia para S/4HANA Cloud. Sí. Además de la integración con Tricentis, existe esta integración nativa con la herramienta de automatización específica para S/4HANA Cloud, lo que simplifica la orquestación y el reporte de esas pruebas automatizadas desde Cloud ALM. Entendido. 54. Which can you use to group test cases? 2 correct. ¿Qué se puede usar para agrupar casos de prueba? 2 correctas. Se puede usar Create Test Package, crear paquete de prueba, y Assign Tags, asignar etiquetas, paquetes y etiquetas. Eso es. Los paquetes de prueba se usan típicamente para agrupar casos que se van a ejecutar juntos en un ciclo o fase. Las etiquetas, como vimos antes, son más flexibles y sirven para segmentar y filtrar casos por diversos criterios, como funcionalidad, riesgo, etc. Bien. 55. On which platform does SAP Cloud ALM run? ¿Sobre qué plataforma corre SAP Cloud ALM? Creo que esta la mencionamos al inicio. Sí, la mencionamos. Corre sobre SAP Business Technology Platform, BTP. BTP. Exacto. SAP BTP provee la base tecnológica en la nube, segura y extensible, sobre la cual opera SAP Cloud ALM. Perfecto. 56. What are the core capabilities of SAP Linux 2 correct? ¿Cuáles son las capacidades principales de SAP Linux? 2 correctas. Las capacidades principales son Application Portfolio Management, gestión del portafolio de aplicaciones y Technology Risk and Compliance Assessment, evaluación de riesgos tecnológicos y cumplimiento, gestión de portafolio de aplicaciones y evaluación de riesgo y cumplimiento. Sí, Linux ayuda a las organizaciones a entender y racionalizar su mapa de aplicaciones, evaluar los riesgos tecnológicos asociados y asegurar el cumplimiento normativo. Guía decisiones de inversión y modernización. Muy estratégico. 57. What additional information of documents can be maintained in SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Qué información adicional de los documentos se puede mantener en SAP Cloud ALM? 2 correctas. La información adicional es priority, prioridad, y owner, propietario, prioridad y propietario. ¿Sí? Además del contenido propio del documento, puedes asignarle una prioridad y un propietario. Esto aporta elementos de gobierno, ayuda a indicar la urgencia y facilita el seguimiento y la asignación de responsabilidades sobre la documentación. Útil para la gestión. 58. Which is the default identity provider in SAP Cloud ALM? ¿Cuál es el proveedor de identidad predeterminado en SAP Cloud ALM? El proveedor por defecto es Identity Authentication Service IAS. IAS. Sí, el servicio Identity Authentication de SAP, que forma parte de BTP, es el que se usa por defecto para gestionar la autenticación y el inicio de sesión único, SSO, para acceder a SAP Cloud ALM. Ok. 59. How is problem routing enabled in SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Cómo se habilita el enrutamiento de problemas en SAP Cloud ALM? 2 correctas. Se habilita mediante Embedded Alert Management, gestión de alertas embebida, e Intelligent Event Processing, procesamiento inteligente de eventos, gestión de alertas y procesamiento inteligente de eventos. Correcto. La combinación de la gestión de alertas integrada y el procesamiento inteligente de eventos permite que las incidencias o problemas detectados por el monitoreo se enruten automáticamente al equipo o persona adecuada para su resolución. Automatizando el flujo, y llegamos a la última pregunta número 60. What are 2 dimensions of the Clean Core Strategy? 2 correct. ¿Cuáles son 2 dimensiones de la estrategia Clean Core? 2 correctas. Cerramos con Clean Core. Sí, un buen cierre. Las 2 dimensiones son Extensibility, extensibilidad,
y Business Processes, procesos de negocio. Extensibilidad y procesos de negocio. Exacto. La estrategia Clean Core se basa en dos pilares: realizar las adaptaciones y desarrollos a medida fuera del núcleo estándar, usando las opciones de extensibilidad adecuadas, side by side, in-app, y adoptar y estandarizar los procesos de negocio basándose en las mejores prácticas de SAP, tanto como sea posible, y así reducir la deuda técnica y facilitar las actualizaciones. Ese es el objetivo final, mantener el núcleo limpio para poder innovar más rápido y actualizar sin fricciones. Y con eso hemos completado la revisión de las 60 preguntas y respuestas. Un recorrido intenso, pero completo por cada punto clave. Sí, ha sido un buen repaso. Y al verlas todas juntas, se refuerzan esos conceptos centrales que mencionamos. La importancia de la integración entre herramientas como Cloud ELM, Tricentis, Signavio, Liana y X. La automatización, sobre todo en pruebas. Exacto. Y la gobernanza del ciclo de vida de las aplicaciones, siempre orientado a la eficiencia y a esa estrategia de Clean Core. También queda muy clara la transición hacia plataformas cloud como BTP y la necesidad de herramientas como Cloud ELM y Focus Fran, sobre todo con el fin del mantenimiento de Solution Manager acercándose. Definitivamente, plantea la necesidad de que las organizaciones evalúen su preparación y planifiquen esa transición si aún no lo han hecho. Excelente punto. Una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esa. Considerando estos temas recurrentes de integración, automatización y Clean Core, ¿cómo resuenan estas prioridades con los propios desafíos u objetivos actuales en su entorno? Es una buena pregunta para llevarse. ¿Cómo encaja esta visión de SAP Core en mi propia realidad y planes? Gracias por acompañarnos en esta sesión de análisis detallado. Esperamos que esta revisión secuencial haya sido de utilidad. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material muy concreto que nos han compartido. Un listado extenso, un balotario de preguntas y respuestas sobre SAP Cloud ELM. Así es, tenemos un buen desafío por delante. Revisar este material de forma ordenada, clara, son 60 puntos. 60, sí. Cada uno con la pregunta en inglés, su traducción, las respuestas correctas y una explicación. La idea es recorrerlos todos, uno por uno. Exacto. Vamos a seguir la secuencia numérica del 1 al 60. La dinámica será: yo digo el número, leo la pregunta en inglés. Yo la traduzco al español. Correcto. Luego yo leo las respuestas que indica la fuente como correctas. Y yo cierro con la explicación, siempre, basándonos estrictamente en el material que tenemos. Eso es, fidelidad a la fuente, sin añadir opiniones, es una revisión directa. Correcto, presentar la información tal cual. ¿Empezamos? Venga, vamos allá. Pregunta número 1. What is the main purpose of SAP Cloud ALM for implementation? Traducida sería, ¿cuál es el propósito principal de SAP Cloud ELM para la implementación? La respuesta correcta indicada es: to manage and monitor implementation projects efficiently. Bien, y la explicación que nos da el material es que su función esencial es orquestar todo el proceso de implantación. Orquestar. Sí, abarca la planificación, la gestión de tareas, dependencias, también asegurar la calidad, seguir el progreso y todo, importante, con trazabilidad y visibilidad en tiempo real. Aclara que no se enfoca en automatizar Fiori o desplegar infraestructura. Entendido. Clarísimo. Bien, vamos con la número 2. When preparing a manual test case in SAP Cloud ALM, which status values can be selected? 2, correct. Vale. Al preparar un caso de prueba manual en SAP Cloud ALM, ¿qué valores de estado se pueden seleccionar? Y ojo, que son 2 correctas. Y esas respuestas son: 1. In preparation. 2. Prepared. Exacto. La lógica aquí, según la fuente, es bastante directa. In preparation significa que el caso, se está elaborando aún. Y prepared ya indica que está listo, completo para ejecutarse. Es una forma de controlar la madurez de las pruebas. Tiene sentido esa graduación. Pasemos a la 3. Which capability does the SAP Readiness Check for SAP Cloud ALM provide? 2, correct. ¿Qué capacidad proporciona el SAP Readiness Check para SAP Cloud ALM? De nuevo, 2 respuestas correctas. Las correctas son:
1. Definition of the scope of a transition project to SAP Cloud ALM. 2. Transparency about current usage of SAP Solution Manager. Vale. El material explica que esta herramienta, el Readiness Check, tiene dos funciones clave. Por un lado, ayuda a definir el alcance de la transición hacia Cloud ALM. Definir el alcance. Sí. Y por otro, da visibilidad, transparencia sobre cómo se está usando actualmente SAP Solution Manager. Ambas cosas son cruciales para planificar bien la migración. Muy claro. Pregunta 4. Which tool is used in synthetic user monitoring in SAP Cloud ALM? La pregunta es, ¿qué herramienta se utiliza en el monitoreo sintético de usuarios, lo que llaman SUM, Synthetic User Monitoring, en SAP Cloud ALM? La respuesta correcta es Selenium. Y la explicación asociada es que este monitoreo sintético usa scripts de Selenium. Selenium. Vale. Exacto. Estos scripts lo que hacen es simular las interacciones de un usuario como si alguien estuviera usando la aplicación web y así miden proactivamente la disponibilidad y los tiempos de respuesta. Interesante aplicación de Selenium. Vamos a la 5. What benefits does SAP Cloud ALM offer for implementing an agile project? 2 correct. ¿Qué beneficios ofrece SAP Cloud ALM para implementar un proyecto ágil? Se indican dos beneficios principales. Correcto. Y son 1. Effective task management with a Kanban-style view. 2. Structured project management through iterative sprints. La explicación aquí resalta que estas dos características son, fundamentales para la agilidad. La vista tipo Kanban ayuda mucho a la gestión visual y al flujo de tareas. El Kanban siempre ayuda, sí. Y la gestión por sprints permite esas entregas iterativas, más controladas. Ambas cosas, dice la fuente, mejoran la transparencia y la colaboración. Totalmente. Pregunta 6. The following requirement status can be used to manage requirements. 2 correct. La traducción sería, los siguientes estados de requisitos se pueden usar para gestionar requisitos. Y de nuevo, dos respuestas correctas. Las respuestas son 1. En refinement. 2. En approval. Según la fuente, el estado en refinement se usa cuando el requisito todavía se está, detallando, ajustando. En refinamiento. Eso es. Y en approval ya indica que está en proceso de validación formal por los interesados. Son pasos para asegurar el control del ciclo de vida del requisito. Entendido. Pasamos a la 7. For which SAP products does SAP Cloud ALM support deployment management? 2 correct. ¿Para qué productos SAP soporta SAP Cloud ALM la gestión de despliegues? Dos productos son la respuesta. Y estos son 1. SAP S/4HANA Cloud Public Edition. 2. SAP S/4HANA. La explicación es directa. SAP Cloud ALM gestiona despliegues tanto para S/4HANA Cloud Public Edition como para S/4HANA la versión, más general, que puede ser on-premise o private cloud. Para ambas, S/4HANA. Vale. Exacto. Coordina cambios, aprobaciones, todo hasta producción. Continuamos con la 8. Which SAP Cloud ALM functionalities help automate and streamline testing in an SAP S/4HANA project? 3 correct. ¿Qué funcionalidades de SAP Cloud ALM ayudan a automatizar y optimizar las pruebas en un proyecto SAP S/4HANA? Aquí son 3 correctas. Las funcionalidades listadas son 1. Integration with Tricentis Tosca. 2. Defect Tracking. 3. Test Case Repository. El material explica que estas 3 capacidades trabajan juntas. La integración con Tricentis para automatizar las pruebas. Automatización. Clave. Claro. El repositorio para centralizar los casos de prueba y sus versiones. Y el seguimiento de defectos, el Defect Tracking, para gestionar las incidencias que se encuentran, asegurando que se resuelvan. Cierra el ciclo, Una combinación potente, sí. Pregunta 9. In SAP Activate, which accelerators are used for fit to standard workshops? 3 correct. En SAP Activate, la metodología, ¿qué aceleradores se usan para los talleres Fit to Standard? 3 son correctos. Las respuestas proporcionadas son 1. SAP Cloud ALM Process Documentation. 2. SAP Best Practices Explorer. 3. SAP Model Company.
La explicación indica que estos tres elementos son clave en esos talleres. La documentación de procesos en Cloud ALM, el explorador de best practices y las model companies. Ajá. Sirven para mostrar cómo funciona el estándar SAP, identificar las brechas, los gaps, con las necesidades del cliente y definir cómo será el proceso final, el to be. Perfecto. Llegamos a la pregunta 10. Which of the following is a useful feature for grouping test cases or defects? ¿Cuál de las siguientes es una característica útil para agrupar casos de prueba o defectos? La respuesta es the assignment of tags. La explicación es sencilla. Usar etiquetas, los tags, permiten agrupar artefactos como casos de prueba o defectos por distintos criterios, módulo, prioridad, lo que sea. Sin tener que duplicarlos. Exacto. Eso facilita mucho organizar, filtrar y luego hacer informes. Muy práctico. Pregunta 11. Which features allow you to organize and manage test cases effectively? 2 correct. ¿Qué características permiten organizar y gestionar casos de prueba eficazmente? 2 son correctas. Las características son 1. Setup test plan. 2. Assign tags. Aquí se combinan dos conceptos. El test plan, el plan de pruebas, que define el marco general, que se prueba los ciclos, criterios, La estrategia global. eso es, y las tags, las etiquetas, que como vimos, ayudan a categorizar y filtrar esos casos dentro del plan. Hacen más manejable la ejecución y el análisis. Bien. Pasamos a la 12. What helps accelerate post-upgrade and regression testing for S/4HANA Cloud Public Edition? ¿Qué ayuda a acelerar las pruebas de regresión y las que se hacen después de una actualización post-upgrade para S/4HANA Cloud Public Edition? La respuesta indicada es All Answer Options. Aquí, bueno, la explicación es un poco más genérica porque no tenemos las opciones específicas en nuestro material. Cierto. Pero la explicación dice que la aceleración se logra combinando varios enfoques. Usar casos de prueba automatizados que ya vienen preentregados por SAP. Ajá. Añadir casos automatizados propios, quizás con Tricentis, y usar las tareas definidas en SAP Activate. La combinación de todo esto acelera la validación. Entendido. La combinación es la clave. Pregunta 13. Which tools offer mainstream maintenance beyond 2030? 2 correct. ¿Qué herramientas ofrecen mantenimiento estándar? Lo que llaman mainstream maintenance, más allá del año 2030. 2 herramientas. Las respuestas son 1. SAP Cloud ALM. 2. SAP Focused Run. La explicación aquí es más bien estratégica. Tanto SAP Cloud ALM como SAP Focused Run están posicionadas como soluciones con soporte a largo plazo. Visión de futuro. Exacto. Garantizan continuidad operativa y evolución más allá de esa fecha de 2030 que sí afecta a otras soluciones más antiguas. Importante saberlo. Pregunta 14. The relationship between the requirement and the test case is... La relación entre el requisito y el caso de prueba es... La respuesta correcta es optional. Esto puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Un poco, sí. Obligatoriamente un caso de prueba formal asociado. Depende del riesgo del requisito y de la estrategia de cobertura que se quiera seguir. Es opcional. Interesante esa flexibilidad. Pregunta 15. Which capabilities does SAP Cloud ALM for implementation provide? 3 correct. ¿Qué capacidades proporciona SAP Cloud ALM para la implementación? Se buscan 3 capacidades clave. Las respuestas son 1. Project Management. 2. Test Planning. 3. Analytics. La explicación subraya que estos son como 3 pilares de Cloud ALM en la fase de implementación. Gestionar el proyecto en sí, tareas, cronograma, Gestión. planificar las pruebas, estrategia, casos, Pruebas y ofrecer analíticas para seguir el progreso, la calidad, los KPIs. y analítica. Correcto. Vamos con la 16. Which SAP Cloud ALM task is pre-delivered by SAP Activate? ¿Qué tarea de SAP Cloud ALM viene preentregada por SAP Activate? La respuesta es Roadmap Task. La explicación indica que las tareas del roadmap, las roadmap tasks dentro de Cloud ALM, ya vienen preconfiguradas según la metodología SAP Activate. Un acelerador, entonces. Exacto. Proporciona una estructura estándar de tareas y entregables desde el inicio, lo cual acelera el arranque del proyecto. Pregunta 17. During a Fit to Standard workshop, what can you do with SAP Cloud ALM? 2 correct.
Durante un taller Fit to Standard, ¿qué se puede hacer con SAP Cloud ALM? Dos acciones correctas. Las acciones son 1. Capture requirements. 2. Analyze Solution Process Flow Diagrams, BPMNs. El material explica que durante estos talleres que son cruciales, Cloud ALM permite dos cosas importantes. Primero, capturar, documentar directamente los requisitos que surgen. Capturar requisitos in situ. Pregunta 18. What insights does the Test Execution Analysis app provide? 3 correct. ¿Qué información proporciona la aplicación Test Execution Analysis? 3 tipos de insights o de información clave. Los insights listados son 1. Test action burned down and progress of remaining actions. 2. Status updates on all test runs within a project. 3. Overview of defects by workstream and project phase. La explicación detalla que esta app da una visión completa del estado de las pruebas. Muestra gráficos de avance, los burn down de las acciones de prueba. El progreso visual. Exacto. Da un estado actualizado de todas las ejecuciones de prueba del proyecto y permite ver un resumen de los efectos encontrados, filtrados por área funcional, por fase. Visibilidad total. Fundamental para la calidad. Pregunta 19. What is the key feature of SAP Cloud ALM's task management? ¿Cuál es la característica clave de la gestión de tareas de SAP Cloud ALM? La respuesta clave es Assignment and Tracking of Project Tasks. La explicación enfatiza que lo central de la gestión de tareas es poder asignar tareas a responsables, ponerles fechas, seguir su estado, gestionar dependencias. El seguimiento sí. Y al final, asegurar que se cumplan los hitos del proyecto. Es la gestión del trabajo diario. Llegamos a la 20. In SAP Cloud ALM implementation, which entity aligns with SAP Activate? En la implementación de SAP Cloud ALM, ¿qué entidad se alinea con SAP Activate? La respuesta es Roadmap Task. Sí, similar a la pregunta 16. La explicación reitera que las Roadmap Tasks son la entidad en Cloud AAM que mapea directamente con las actividades y entregables de SAP Activate. Asegura la alineación entre herramienta y método. Coherencia metodológica. Pregunta 21. Which SAP solutions support business transformation? 2 correct. ¿Qué soluciones SAP apoyan la transformación empresarial? 2 soluciones. Las soluciones son 1. SAP Cloud ALM. 2. SAP Sagnibriu. La explicación destaca el rol complementario. SAP Cloud AAM gestiona y gobierna el proceso de transformación de principio a fin, o sea, la ejecución del cambio. Cloud ALM para la ejecución. Y SAP Sagnibio se enfoca más en el modelado, análisis y optimización de los procesos de negocio. El diseño del cambio, digamos. Juntas potencian la transformación. Diseño y ejecución. Entendido. Pregunta 22. The relationship between requirement and feature is. La relación entre requisito y feature, característica, es. La respuesta correcta es 1N. La explicación indica que la relación es de 1 a muchos. 1N. Significa que un solo requisito de negocio puede necesitar que se implementen varias features técnicas más pequeñas para satisfacerlo. Permite entregas incrementales. Exacto. Esa es la idea. Pregunta 23. To be Clean Core compliant, SAP recommends using 2 correct. Para cumplir con el concepto de Clean Core, núcleo limpio, SAP recomienda usar 2 tecnologías. Las tecnologías recomendadas son 1. OData. 2. SOAP. La explicación se centra en cómo extender el sistema sin tocar el núcleo. Para mantener ese Clean Core en S/4HANA, SAP recomienda usar ápices estandarizadas como OData y SOAP para integraciones y extensiones. Desacoplar las personalizaciones. Justamente, clave para la mantenibilidad. Pregunta 24. SAP Cloud ALM supports which implementation activities? ¿Qué actividades de implementación soporta SAP Cloud ALM? La respuesta, otra vez. All answer options. Y como antes, no tenemos las opciones explícitas, pero la explicación nos dice que SAP Cloud ALM cubre un espectro amplio de actividades: diseño, configuración, pruebas, despliegue. Todo el ciclo. Sí, ofrece un marco bastante integral para la implementación. Pregunta 25. How can SAP Cloud ALM support you in making Clean Core compliant? 2 correct.
Volviendo al Clean Core. ¿Cómo puede SAP Cloud ALM ayudar a cumplir con este concepto? Dos maneras. Las maneras son: 1. By integrating the SAP Readiness Check. 2. By monitoring the status of business objects with integration monitoring. La explicación conecta con herramientas concretas. La integración con SAP Readiness Check ayuda a identificar problemas de compatibilidad o código obsoleto antes de migrar. Preparación. Y además, la capacidad de monitoreo de integración permita vigilar los flujos de datos y objetos de negocio entre sistemas, ayudando a mantener esas integraciones limpias. Vigilancia continua. Vale. Pregunta 26. What are some benefits of SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Cuáles son algunos beneficios de SAP Cloud ALM? Se piden 2. Los beneficios destacados son: 1. Reduced TCO of the SAP solution landscape. 2. Support of high-volume application monitoring. La explicación apunta a 2 ventajas clave. Por un lado, ayuda a reducir el costo total de propiedad, el TCO, del panorama SAP gracias a mayor visibilidad y automatización. Reducción de TCO. Y por otro, ofrece capacidades robustas de monitoreo de aplicaciones, incluso para volúmenes altos, mejorando estabilidad y rendimiento. Monitoreo escalable. Pregunta 27. What are some features of Tricentis? ¿Cuáles son algunas características de Tricentis en el contexto de su integración con SAP? La característica principal señalada es Test Automation and Continuous Testing. La explicación resalta que la fortaleza de Tricentis es su capacidad para la automatización extensiva de pruebas y para habilitar pruebas continuas, el Continuous Testing. Automatización y continuidad. Exacto. Fundamental para acelerar ciclos y mantener alta calidad. Pregunta 28. For which ASAP solutions does ASAP Cloud ALM support creating transport requests directly from a feature? 2 correct. ¿Para qué soluciones SAP permite SAP Cloud ALM crear órdenes de transporte directamente desde una feature? 2 soluciones. Las soluciones son: 1. SAP S/4HANA Cloud Public Edition. 2. SAP S/4HANA Cloud Private Edition. La explicación indica que esta funcionalidad, que conecta la documentación del cambio, feature, con el transporte está disponible para las ediciones cloud de S/4HANA, pública y privada. Para las Cloud Edition. Pregunta 29. In SAP Cloud ALM, what do detailed analytical pages provide to users? En SAP Cloud ALM, ¿qué proporcionan las páginas analíticas detalladas a los usuarios? La capacidad clave es Multilevel Drill Down Capability. La explicación se centra en la profundidad del análisis. Estas páginas permiten explorar los datos de forma interactiva, haciendo drill down. ¿Navegar en profundidad? Eso es, ir de lo general a lo específico, para entender las causas raíz de tendencias o problemas. Llegamos a la pregunta 30. After onboarding users in Identity Authentication, where can you add the user to SAP Cloud ALM and assign roles? 2 correct. Después de dar de alta usuarios en Identity Authentication, IaaS, ¿dónde se puede añadir ese usuario a SAP Cloud ALM y asignarle roles? 2 lugares. Los lugares son: 1. Projects and Setup App. 2. User Management App. La explicación aclara que la gestión de usuarios y roles en Cloud ALM se puede hacer desde 2 sitios. Desde la app User Management para una gestión centralizada. Centralizada. O directamente dentro de la app Projects and Setup para asignar usuarios y roles ya en el contexto de un proyecto específico. Flexible. Pregunta 31. Template tasks are created by. Las tareas de plantilla, Template Tasks. ¿Cómo se crean? La forma de creación es importing them from SAP Activate Roadmap. Sí, esto ya lo habíamos visto. La explicación confirma que las plantillas de tareas vienen de importar el contenido del roadmap de SAP Activate. Asegura usar tareas estándar. Coherencia con Activate. Pregunta 32. How can SAP Cloud ILM help make business processes Clean Core compliant? 2 correct. Otra vez sobre Clean Core. ¿Cómo ayuda Cloud ALM a que los procesos de negocio cumplan este principio? 2 formas. Las formas indicadas son: 1. By managing documentation.
2. By managing the SAP Activate Quality Gates. La explicación aquí se enfoca en control y gobernanza. Primero, la gestión centralizada de la documentación asegura trazabilidad y auditoría. Documentación controlada. Y segundo, gestionar los Quality Gates, las puertas de calidad de SAP Activate, permite verificar en cada fase que se cumplen los criterios Clean Core. Verificación por fases. Pregunta 33. During the hypercare phase of an SAP S/4HANA deployment, which features assist in resolving post-go live issues? 3 correct. Durante la fase de Hypercare, el soporte intensivo post-lanzamiento de SCT4HANA, ¿qué características ayudan a resolver problemas? 3 características. Las características útiles son 1. Real-time analytics. 2. Solution documentation. 3. Incident management. La explicación detalla cómo ayuda cada una. La analítica en tiempo real, para detectar anomalías rápido. Detección. La documentación de la solución, para diagnosticar la causa. Diagnóstico. Y la gestión de incidencias, para priorizar y resolver formalmente los problemas post-go live. Resolución. Correcto. Pregunta 34. Which of the following can real user monitoring in SAP Cloud ALM do? ¿Qué puede hacer el monitoreo real de usuarios, RUM, en SAP Cloud ALM? La capacidad principal es Provide transparency about the usage and the performance of user interactions. La explicación destaca que, a diferencia del monitoreo sintético, el ROM captura datos de las interacciones reales de los usuarios. Lo que hacen de verdad. Exacto. Da visibilidad sobre cómo se usan las aplicaciones, qué rendimiento experimentan y dónde hay cuellos de botella. Información muy valiosa para optimizar. Pregunta 35. What options are available to customize SAP best practice process flows? 2 correct. ¿Qué opciones hay para personalizar los flujos de proceso de las best practices de SAP? 2 opciones. Las opciones son 1. Incorporate SAP best practice content into custom processes. 2. Copy process content directly into custom process. La explicación indica que la forma recomendada de adaptar los procesos estándar es o bien incorporar partes del contenido estándar en un proceso personalizado o bien copiar el proceso estándar completo y modificar la copia. Copiar o incorporar. Eso es, ambas estrategias permiten adaptar sin alterar el original, preservando la referencia. Mantenibilidad. Pregunta 36. In SAP Cloud ALM, what is the key activity performed in the realize phase? En SAP Cloud ALM, ¿cuál es la actividad clave realizada en la fase Realize? La de realización. La actividad clave es extend the standard with your own tasks and user stories. La explicación sitúa esto en el corazón de la fase Realize. Aquí es donde el equipo toma los requisitos y gaps identificados y los traduce en tareas e historias de usuario para configurar el estándar y desarrollar las extensiones necesarias. Construir la solución. Exacto. Pregunta 37. For an SAP operations transition, what does SAP recommend you do? 2 correct. Para una transición de operaciones SAP, por ejemplo, migrar el monitoreo, ¿qué recomienda SAP hacer? 2 recomendaciones. Las recomendaciones son 1. Use SAP Cloud ALM and SAP Focused Run for high-volume application monitoring. 2. Use SAP Cloud ALM for operations for medium-volume monitoring use cases. La explicación presenta un enfoque escalonado. Cloud ALM para volumen medio de monitoreo. Medio volumen, Cloud ALM. Pero para volúmenes muy altos o necesidades a gran escala, la recomendación es combinar Cloud ALM y Focused Run, aprovechando lo mejor de cada uno. Combinar para alto volumen. Entendido. Pregunta 38. Which features are most beneficial to track and complete all tasks for an SAP S/4HANA deployment? 3 correct. ¿Qué características son más beneficiosas para rastrear y completar todas las tareas de un despliegue de S/4HANA? 3 características. Las más beneficiosas son 1. Task Management for assigning tracking tasks. 2. Process Documentation for storing task-related documents. 3. Change Management for tracking deployment changes. La explicación combina gestión de tareas, documentación y control de cambios.
Task Management para asignar y seguir el trabajo. Seguir el trabajo. Process Documentation para centralizar la información. Información centralizada. Y Change Management para controlar cómo se mueven los cambios hasta producción. Control de cambios. Lógico. Pregunta 49. For which SAP products does SAP Cloud ALM provide deployment management capabilities? 3 correct. ¿Para qué productos SAP ofrece Cloud ALM capacidades de gestión de despliegues? Esta vez son 3 productos. Los productos listados son 1. SAP S4 HANA Cloud Public Edition. 2. SAP S4 HANA. 3. SAP SuccessFactors. Ampliando una respuesta anterior, la explicación aquí añade SuccessFactors a la lista. Así que Cloud ALM gestiona despliegues para S4HANA Cloud y On-Prem Private, y también para SuccessFactors. S4HANA y SuccessFactors. Vale. Llegamos a la 40. Where can you find open APIs for SAP Cloud ALM? ¿Dónde se pueden encontrar APIs abiertas para SAP Cloud ALM? El lugar es SAP Hub for APIs. La explicación es directa. El portal central de SAP para sus APIs públicas, que ahora se llama SAP Business Accelerator Hub, antes SAP API Business Hub. El hub de APIs. Ahí es donde se publican y documentan las interfaces abiertas de Cloud ALM para integración y extensión. Pregunta 41. Which tools should you use to manage a critical deployment effectively? 3 correct. ¿Qué herramientas o capacidades usar para gestionar eficazmente un despliegue crítico? 3 elementos. Los elementos clave son 1. Process and Documentation Management. 2. Test Automation. 3. Change and Deployment Management. La explicación enfatiza la combinación de estos 3 pilares para minimizar riesgos en despliegues críticos. Gestionar bien procesos y documentación, Documentación. automatizar pruebas para asegurar calidad Pruebas automáticas. y controlar rigurosamente los cambios y el despliegue en sí. Control de cambios y despliegue. Fundamental. Pregunta 42. What does the term system group refer to? ¿A qué se refiere el término grupo de sistemas? System Group. La definición es a collection of systems belonging to one product line. For example, SAP S4 HANA Cloud. La explicación aclara que un System Group es una agrupación lógica de sistemas de la misma línea de producto. Por ejemplo, todos los sistemas S4 HANA Cloud de un cliente. Se usa para organizar mejor el monitoreo o la gestión. Una agrupación lógica. Pregunta 43. Which components should the project team focus on to ensure smooth implementation? 3 correct. ¿En qué componentes debe centrarse el equipo del proyecto para asegurar una implementación fluida? 3 componentes. Los componentes son 1. Task Monitoring. 2. Change Management. 3. Document Management. La explicación sugiere que vigilar de cerca el progreso de las tareas, Task Monitoring, gestionar ordenadamente los cambios, Change Management, y mantener la documentación organizada, Document Management, Tareas, cambios, documentos. son focos cruciales para evitar retrasos, cuellos de botella y problemas de comunicación. Mantener el orden. Pregunta 44. Which entities are project-specific in SAP Cloud ALM? 2 correct. ¿Qué entidades son específicas del proyecto en SAP Cloud ALM? 2 entidades. Las entidades específicas del proyecto son 1. Requirement. 2. User Story. La explicación diferencia a estas de otras más globales. Requisitos y User Stories se definen y gestionan dentro del contexto de un proyecto específico. Tienen su ciclo de vida y trazabilidad ligados a ese proyecto. Pertenecen al proyecto. Pregunta 45. Besides Tricentis Test Automation for SAP, which product is integrated out of the box? Aparte de Tricentis Test Automation for SAP, ¿qué otro producto de automatización de pruebas está integrado de forma nativa, out of the box? La respuesta es Test Automation Tool for SAP S4HANA Cloud. La explicación señala que, además de Tricentis, Cloud ALM tiene integración nativa con la herramienta de automatización de pruebas específica para S4HANA Cloud. Facilita la orquestación y reporte en ese entorno. Una opción nativa para S4HANA Cloud. Pregunta 46. For which scenarios can you use Tricentis Test Automation
for SAP integrated with SAP Cloud ALM. ¿Para qué escenarios se puede usar Tricentis Test Automation for SAP integrado con SAP Cloud ALM? El escenario principal es Testing and Validating Business Processes in SAP Solutions. La explicación define el propósito central, usar la automatización de Tricentis gestionada desde Cloud ALM para probar y validar que los procesos de negocio en las soluciones SAP funcionen bien. Validar procesos de negocio. Exacto. Tanto pruebas funcionales como de regresión continua. Pregunta 47. In SAP Cloud ALM, test cases can be derived from solution processes. En SAP Cloud ALM, ¿se pueden derivar casos de prueba a partir de procesos de solución? La respuesta es yes. La explicación confirma que sí. Derivar casos desde los procesos documentados es una buena práctica. Asegura cobertura y trazabilidad entre diseño, pruebas y valor de negocio. Trazabilidad proceso prueba. Pregunta 48. A feature. 3 correct. Una feature, característica. ¿Qué afirmaciones son correctas sobre ella? 3 afirmaciones. Las afirmaciones correctas son 1. Can trigger the deployment of a transport. 2. Is the entity for change documentation. 3. Can be easily traced through the history. La explicación describe la feature como un elemento central en la gestión del cambio. Es donde se documenta el cambio. Documentación del cambio. Puede iniciar el despliegue asociándose a transportes Dispara el despliegue. y mantiene un historial completo, garantizando control y auditoría. Trazabilidad histórica. Muy completo. Pregunta 49. Prerequisites to deploy multiple features with deployed to production. 2 correct. ¿Cuáles son los prerequisitos para desplegar múltiples features juntas usando la opción Deploy to Production? 2 prerequisitos. Los prerequisitos son 1. Features must be in a status ready for production. 2. Assigned transports must be deployed to the QAS system. La explicación establece 2 condiciones de seguridad clave antes de un despliegue masivo a producción. Primero, todas las features deben estar en estado listo para producción. Estado correcto. Y segundo, muy importante, todos los transportes asociados ya deben haber sido desplegados y probados con éxito en el sistema de calidad, en QAS. Probado en QAS. Seguridad ante todo. Llegamos a la 50. What objects can be monitored within detailed analytics reporting? 2 correct. ¿Qué objetos o aspectos se pueden monitorear dentro de los informes analíticos detallados? 2 ejemplos. Son 1. Traceability analysis. 2. Task and requirement distribution. La explicación indica que la analítica detallada permite ir más allá de KPIs simples. Se puede analizar la trazabilidad completa entre artefactos, requisitos, features, pruebas, defectos. Trazabilidad completa. Sí, y también ver cómo se distribuyen las tareas y requisitos entre equipos o sprints. Ayuda a identificar cuellos de botella o desequilibrios. Distribución del trabajo. Vale. Pregunta 51. Which integrations help streamline SAP S/4HANA deployment monitoring? 3 correct. ¿Qué integraciones ayudan a optimizar el monitoreo del despliegue de S/4HANA? 3 integraciones. Las integraciones mencionadas son 1. SAP Focused Run for large-scale operations. 2. SAP Signavio for process modeling. 3. SAP Solution Manager for hybrid scenarios. La explicación sugiere que Cloud ALM se potencia con integraciones, con Focus Run para escalar el monitoreo, con Signavio para alinear con los modelos de procesos y con Solution Manager para gestionar escenarios híbridos. Integraciones estratégicas. Pregunta 52. How can you adapt SAP Best Practice Process Content? 2 correct. ¿Cómo se puede adaptar el contenido de procesos de las Best Practices de SAP? 2 métodos. Los métodos son 1. Copy a diagram directly from SAP Signavio into a custom process. 2. Copy a solution process flow into a custom process. Similar a preguntas anteriores, la idea es copiar el contenido estándar, desde Signavio o la biblioteca de Cloud ALM, a un ámbito de procesos personalizados. Copiar para modificar. Exacto. Permite adaptar manteniendo el original intacto y con trazabilidad. Pregunta 53.
On which platform does SAP Cloud ALM run? ¿Sobre qué plataforma se ejecuta SAP Cloud ALM? La plataforma es SAP Business Technology Platform. La explicación es fundamental. Cloud ALM es una aplicación nativa cloud que corre sobre SAP BTP, la Business Technology Platform. Aprovecha sus servicios de identidad, seguridad, integración. Corre sobre BTP. Pregunta 54. When should the scopes be created? ¿Cuándo deben crearse los alcances scopes del proyecto? El momento adecuado es before the Fit to the Standard workshops. La explicación resalta la importancia de la preparación. Definir los scopes que agrupan los procesos de negocio del proyecto antes de los talleres Fit to Standard es crucial. Antes de los talleres. Ayuda a enfocar las discusiones, evita desviaciones y acelera decisiones. Preparación clave. Pregunta 55. The relationship between the user story and the feature is. La relación entre la historia de usuario, user story, y la feature es. La relación es 1.1. A diferencia del requisito feature 1.n, aquí la explicación indica una relación 1 a 1. 1.1 entre user story y feature. Una historia, una feature. Exacto. Cada user story, que es una unidad de trabajo pequeña, se vincula a una única feature técnica. Mantiene el foco y la claridad del valor entregado. Claridad. Pregunta 56. Which document attribute is used to categorize documents by their purpose? ¿Qué atributo de documento se usa para categorizar documentos por su propósito? El atributo es type. La explicación señala que el atributo type, tipo, en la gestión documental de Cloud ALM sirve para clasificar los documentos según su finalidad. Plan, requisito, caso de prueba, manual. Clasificar por tipo. Facilita la organización, búsqueda y filtrado. Pregunta 57. Key features of the SAP Readiness Check for SAP Cloud ALM to correct. Características clave del SAP Readiness Check para SAP Cloud ALM. 2 características. Las características claves son 1. Scope Analysis for Selective Data Transfer. 2. Usage in SAP Solution Manager. La explicación menciona 2 aspectos. Primero, su análisis de alcance útil para transferencias selectivas de datos. Análisis para transferencia de datos. Y segundo, que se puede usar o centralizar desde Solution Manager, facilitando su uso si Solman aún está presente. Integración con Solman posible. Pregunta 58. En SAP Cloud ALM, which activity needs to be performed in the prepare phase? En SAP Cloud ALM, ¿qué actividad debe realizarse en la fase prepare, preparación? La actividad esencial es Set up a project. La explicación sitúa la creación y configuración inicial del proyecto como la tarea fundamental de la fase prepare. Definir objetivos, alcance, cronograma inicial, equipo. Configurar el proyecto. Es sentar las bases antes de explorar y realizar. Pregunta 59. En SAP Cloud ALM, what entity is primarily used to divide and manage requirements? En SAP Cloud ALM, ¿qué entidad se usa principalmente para dividir y gestionar requisitos? La entidad principal es User Story. La explicación indica que, aunque el requisito captura la necesidad, la User Story es la entidad operativa para descomponer esos requisitos en partes más pequeñas y manejables, orientadas a entregar valor. La User Story para gestionar. Facilita la priorización y el seguimiento en un backlog ágil. Y llegamos a la última. Pregunta 60. Which SAP Cloud ALM features support SAP Activate methodology? 3 correctos. ¿Qué características de SAP Cloud ALM soportan la metodología SAP Activate? 3 características. Las características de soporte son 1. Business Process Testing. 2. SAP Activate Roadmap Viewer Integration. 3. Agile Backlog Management. La explicación final cierra el círculo conectando funcionalidades específicas con Activate. Las pruebas orientadas a procesos de negocio. Pruebas de proceso. La integración con el visor de roadmaps de Activate para importar tareas. Integración con Roadmap Viewer. Y la gestión ágil del backlog, user stories, sprints.
Son elementos clave que alinean la herramienta con SAP Activate. Alineación completa. Y con esa pregunta 60 completamos el recorrido por este balotario de SAP Cloud ALM. Ha sido una revisión exhaustiva, sí. Definitivamente. Hemos seguido la estructura, presentando cada pregunta, respuesta y explicación directamente de la fuente. Esperamos que esta presentación ordenada sea, bueno, un recurso útil. Sin duda. El material es denso en detalles técnicos. Quizá, como reflexión final para quienes nos escuchan, queda pensar no solo en estas respuestas individuales, sino en cómo todas estas piezas, Sí, cómo encajan. gestión de proyectos, pruebas, despliegues, monitoreo, integración con Activate, cómo encajan para crear esa plataforma integral que SAP Cloud ALM busca ser. Un panorama más amplio. Exacto. Ver el bosque además de los árboles. Eso es. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.